a grabar. Y si quieren comenzamos el tiro o esperamos. Recuerden que no tengan miedo de preguntar sobre cualquier cosa sobre la materia o sobre los ejercicios que vamos a ver en clase. Vamos a ver tres, ¿ya? Para que no se nos haga tan corta como la semana pasada. Acá. Entonces, bienvenidos a la Ayudantía 3. Yo soy Diego. Yo soy Diego Beltrán, por si aún se preguntan quién soy. Y hoy día nos corresponde ver archivos. Archivos, bueno, vamos a ver que, bueno, por ahora solamente vamos a abrir archivos TXT como en Python, pero también existe la opción de abrir archivos binarios. Y entonces, para trabajar en C, en C++, con archivos, nosotros utilizamos una librería más aparte de la IOStream, que es FStream. FStream lo que hace es simplemente te da la opción de declarar como un tipo de dato un archivo. Y a partir de ese tipo y a partir de esa variable llamada archivo o file, uno puede abrirlo. Y la sintaxis para poder abrir un archivo es mediante file.open, ¿ya? También nosotros podemos simplemente declarar otros dos tipos de datos aparte del fstream, que es el ifstream, que solamente acepta leer nomás el archivo, y el offstream lo que hace es eh, que te devuelve un archivo como salida. Es exactamente lo mismo que el otro tipo de datos, es solamente que eh, tienen como su diferencia entre la primera palabra. ¿Alguna duda hasta acá o no? ¿Dudas? ¿No? Ya. Pues como les decía, para abrir un archivo se usa un string con el nombre del archivo y su extensión. Para poder leer el archivo se ocupan bueno, varios, varias entradas de tipo iOS. Por ejemplo, el iOS in lo que hace es abre el archivo para lectura, el out solamente para escritura, y el app y el app es como el append de una lista. El binary lo que te hace es que abre el archivo en modo binario, en el cual solamente lee ceros y unos. Eh, para poder simplemente obtener una línea de un archivo, uno puede ocupar dos formas. A través de los comandos mayor mayor o menor menor. Nosotros ocupamos mayor mayor, solamente leemos el archivo hasta un salto de línea. El menor menor se escribe, o se usa para escribir. O, como mi opción favorita es mejor el getLine. El getLine tiene dos parámetros. Uno que va a ser el archivo o la variable en donde nosotros guardamos el archivo, y el string en donde nosotros vamos a guardar la línea de texto. Los archivos binarios son otro tipo de archivo que uno lee. Simplemente acá se usan archivos.dat, y lo que hace es simplemente leer entre 0 y 1, ver si bueno, y puede también reconocer cadenas de 0 y 1 y cosas así. Este es como un ejemplo de archivo en binario. Nótese de que el archivo en binario su extensión es punto .dat, ¿ya? Por si alguna vez se lo toman. Este archivo solamente contiene números binarios, y en ella contiene información. Ahora, ¿alguien tiene alguna consulta? Manejar archivos en C++ es igual de fácil que en Python. Ya.
Entonces, como primer ejemplo, como primer ejercicio, nosotros, bueno, el Instituto Nacional de Estadística nos ha pedido, bueno, nos ha pedido manejar datos de la comuna, en varias comunas de Chile. El INES le comenta que tiene los datos disponibles en un tipo de estructura que se llama comuna población, y claramente la entrada de los datos va a ser mediante archivo. Sin embargo, nosotros no vamos a aplicar lo que es la función fstream. Vamos a aplicar otra. Antes, creo que se me olvidó algo. Voy a hacerlo rapidito. Sin más. Los pasos están acá. Sí, ya. Listo. Entonces, voy a compartir pantalla y voy a darle aquí, a darle más. Entonces, voy a dejar esto acá y voy a dejar esto acá. Entonces, lo primero que hace sería declarar la librería de entrada y salida. Ver el. Ahora, después vamos a usar std y vamos a llamar a una función inMain. Entonces, que va a retornar un 0. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente es crear ahora una estructura. Ya, lo de medir. Bueno, lo que vamos a hacer es simplemente crear una estructura en el cual tenga dos campos. Uno de tipo string, que se va a llamar comuna, y el otro de tipo entero, que va a ser de habitantes. Y a partir de aquí nosotros vamos a crear un arreglo dinámico de struct. Mientras tanto, ya. Entonces, lo primero que se necesita es que ingresar el número. Vamos a declarar el tamaño del arreglo que nosotros vamos a ocupar, porque eso es lo que nos piden. En caso de que el Instituto Nacional de Estadística nos pide calcular el promedio de las personas de todas las comunas de Santiago. Entonces, para ello, a nosotros nos conviene hacer un struct sin n, en el cual lo primero que vamos a hacer va a ser ingresar el tamaño de la comuna de Chile. Luego de eso voy a hacer como una declaración. Voy ahora a declarar lo que es el arreglo. Comuna A, por ejemplo. Esto va a ser a través de unión comuna y de tamaño N. Sin embargo, yo no sé si se dieron cuenta acá que esto me da error. Esto es porque para poder pedir memoria dinámica se utilizan punteros. Luego de eso vamos a ingresar los datos del arreglo. ¿Cómo se ingresan los datos del arreglo? ¿Alguien se acuerda? Disculpe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. En el typedef struct, ¿por qué al final sale comuna? Porque cuando uno hace un type de struct, tengo que ponerle un nombre a este struct. ¿Y se pone al final? Te voy a poner, que si uno pone type de struct comuna y después comuna, así, eh, estamos diciendo que este struct llamado comuna se le va a ponerle el nombre comuna. Ah, ya. ¿Me entiendes? ¿Y qué es el sein?
El sein es algo que te dice que para ingresar un dato. Por ejemplo, en Ah, este ya. caso voy a ingresar un entero n, que va a ser el tamaño de la regla que yo quiero ver. ¿Ya? Ya. ¿Cómo se recorría un arreglo? Eso. ¿Cómo se recorría un arreglo para ingresarle los datos? Sí y sí. Es mediante un for, Francisca. Está bien. ¿Cuál es la sintaxis del for? A ver si estudiaran o si estaban ocupados. Exactamente. Como dice Francisca, va a ser mediante un int i que va a ser igual a 0, que va a partir en 0. El i tiene que ser menor a n, o sea, este es el condicional, y se incrementa en 1, el i. Entonces, para poder ingresarlo, bueno, los datos al arreglo se hace mediante un sein, que primero va a pedir el número de, bueno, que va a pedir el nombre de la comuna, y después va a pedir los habitantes. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es para asegurarnos de que los datos han ingresado correctamente, es que los vamos a imprimir. Entonces, esto va a ser simplemente otro int i que va a ser igual a 0. Total, este int i, bueno, esta variable i solamente va a vivir dentro del for, así que se puede declarar cuantas veces quieran. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente shout, voy a decirle la subí.comuna, seguido de un espacio, pues, y después el número de habitantes, y seguido después de un endline. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el promedio e imprimirlo por pantalla. ¿Cómo se calcula el promedio? ¿Ya? ¿Y cómo se calcula la suma de un arreglo? Ya, para sumar los números de un arreglo, lo que se hace es simplemente, sí, pero antes que eso, primero se tiene que declarar la suma. ¿Por qué? Porque si no después tengo que yo ir guardando la suma a una variable. Y si esta variable no está declarada, el compilador me va a mandar error. ¿Ya? Entonces esto mediante un for también, que vaya desde int i igual 0, y menor a n, y más. Y la suma tiene que ser igual a el a sub i punto habitante. Y luego ahora lo que se hace ahora es sacar un... Bueno, y ahora lo que se hace es imprimir por pantalla. Entonces lo hace simplemente la suma dividido en n. Y después voy a ponerle un sein.get para que no se cierre el programa de más tan rápido. Y sería. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo es el algoritmo?
Claudia, tienes el micrófono abierto. Chuta, perdón. ¿Alguien tiene ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? Ya. Ahora, la razón por la que nosotros, los ayudantes, decidimos hacer este ejercicio es simplemente por cómo ahora lo vamos a compilar. Acá uno tiene que hacer G++ con problema 1.cpp guión igual. Así como nosotros vamos a realizar la tarea mediante este comando, ¿ya? Uno. Y luego voy a hacerle punto slash problema 1. Ya, y ahora quiero que se fijen en esto. Nosotros acá tenemos un txt llamado arreglo.txt, en donde el primer dato va a ser el número de elementos que van a tener después. ¿Ya? ¿Cómo nosotros pasamos esto como parámetros de los comandos? Esto se hace mediante ponerle un simbolito de menor igual, después va a ser y después se pone, eso sí, el nombre del archivo. ¿Para qué? Para que después lo ejecute y te calcule el promedio. ¿Se entiende? No, yo no entendí. ¿Qué no entendiste? ¿Por qué O sea, no entendí lo que dijiste porque tengo mal internet. Ya, de nuevo. Este programa aquí, este programita que está acá, se compila de forma normal, como siempre, a través de G++ que está acá abajo. G++, problema 1.cpp, guión igual, guión o, problema 1. Para poder ejecutar este archivo y que reciba como argumento lo que es, por ejemplo, un archivo TXT, sin ocupar la librería fstrip, es mediante el punto slash, el objeto que nosotros compilamos recién, se hace mediante un menor y seguido del nombre del archivo de texto. Ese archivo de texto contiene, el primer elemento va a ser la cantidad de elementos que tiene el resto del archivo. Y después, cada uno de estos archivos que están acá, bueno, y después cada línea, entonces, después cada línea se va a ir guardando dando al struct acá. Por ejemplo, el string comuna, por ejemplo, de la primera posición va a ser Peñaflor. Y el número de habitantes que tiene es 47. ¿Se entiende, no? Ahí. Ese era el propósito de este problema. ¿Se entendió? ¿O lo vuelvo a explicar? Yo entendí. Ya, perfecto. Ahora voy a volver a compartir pantalla. Antes de hacer el problema 2, vamos a hacer el problema 3. Porque el problema 2 requiere un poco más de, de esfuerzo. Voy a ponerlo aquí. Ahora, el Principado de Cetonia le ha pedido a la universidad analistas de texto que recolecten la información acerca del texto legendario Lorem Ipsum. ¿Alguien sabe lo que significa el Lorem Ipsum? ¿Para qué se ocupa? Cosas así. A ver si queda en cacha. Ya, el Lorem Ipsum usualmente se ocupa para bueno, el Lorem Ipsum usualmente se ocupa para rellenar texto. Por ejemplo, en vez de, por ejemplo, escribir, como dice aquí el meme, esta cosa, el Lorem Ipsum reemplaza un párrafo completo a través de un texto que no tiene sentido. Eso es lo que significa. Y como ustedes se podrán notarlo, yo acá tengo un pequeño texto que es de Lorem Ipsum, que es el que vamos a ocupar en el problema. Entonces lo que nos piden hacer es simplemente encontrar
la cantidad de caracteres M. Voy a ver si lo puedo anotar. A nosotros nos piden saber cuántas veces la letra M aparece. ¿Se entiende, no? Ya, eso es lo que nos pide. Entonces, voy a darle a cerrar aquí, nueva función, y aquí, compartir. El problema 2. Para ello, nosotros vamos a ocupar la librería estándar. Y nosotros también vamos a ocupar la librería que les mencioné hace un momento, que es FStream. Aparte de eso, vamos a usar la máscara usual, que es el using namespace std, y vamos a llamar a un inmain. Y este inmain claramente va a ser un retorno 0, porque si no después no manda error. Ya. Entonces, voy a volver acá a la diapositiva que teníamos acá, y vamos a venir aquí. Entonces, para poder declarar un archivo, en este caso se ocupa el término fstream file, ¿ya? Y a partir del file se hace un file.open. No, como nosotros solamente queremos leer el archivo, nosotros vamos a usar solamente el comando llamado ifstream, que está acá. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es simplemente, ¿se ve o no? O se... Sí, se ve. Ya. Entonces, acá nosotros vamos a escribir un ifstream que va, bueno, como tipo de dato y que vamos a declarar una variable llamada file. Como ven, me lo reconoce todo, así que estamos bien. Ahora lo que vamos a hacer es ahora abrir un archivo. ¿Cuál archivo? Va a ser el archivo llamado elone.txt. Para abrirlo se hace mediante el comando open y que este recibe solamente un solo argumento que va a ser el nombre del archivo como string. Va a ser lorem.txt. O claramente uno puede, por ejemplo, hacer string c y que, bueno, el nombre, por ejemplo. Este claramente va a tener, por ejemplo, lorem.txt y el file.open va a ser lo mismo. Así. A ver, ¿por qué no me lo tomó? Ah, porque no le puse, yo le puse nombre. Como ven, funciona. ¿Ya? Entonces voy a dejar así. Entonces yo voy a declarar otro string, que donde nosotros vamos a guardar la línea del archivo que nosotros vamos a usar. Y a este le vamos a ponerle f. ¿Ya? Y por último, como nosotros queremos saber la cantidad de m's que hay, entonces nosotros vamos a declarar un contador en cero. Para saber cuántos caracteres que buscamos ahí. Para ello, nosotros vamos a usar un for que vaya desde int i, bueno, que vaya desde 0, que sea menor al largo de... No, y que sea menor a la cantidad de líneas que hay ahí, en este caso es 4. No, yo no sé si lo ven, pero aquí la cantidad de líneas que hay es 4. Entonces nosotros vamos a recorrer las 4 líneas y vamos a sumar 1. Entonces, para poder obtener una línea de un archivo, se usa el comando getLine, en el cual el primer
el primer parámetro que se le pasa va a ser el archivo, file, y el segundo va a ser un string en el que se va a guardar la línea completa del archivo. Acá no es necesario iterar sobre el archivo en sí, porque acá esto lo hace solo. El comando getLine lo hace solo. Y para ello, nosotros vamos a usar un for que va a ser de tipo entero, que va a ir desde j hasta 0, j menor a el largo del string. No sé si se recuerdan que esto era así, que esto lo que te hacía era devolverte el largo del string, esta función, y el j se le va a sumar 1. De hecho, esto está malo. Ahí está. Ya. Entonces, acá estamos recorriendo, de hecho lo voy a anotar acá abajito. Aquí lo voy a anotar aquí. Recorriendo línea. Y que aquí va a ser recorriendo archivos. ¿Ya? Entonces, acá ya se entiende que vamos a recorrer la línea en la que guardamos el string. Entonces, ¿qué va a ser mediante un if? Sí. Mi carácter es igual a m. Entonces, ¿qué hago? A ver. Ese getLine, yo ya lo dije ya. Este getLine lo que hace es simplemente toma toma una línea y la reemplaza por en el string s. Toma una línea del archivo y la reemplaza en el string s. Después va a tomar la siguiente y después va siguiente y así hasta que se acabe el archivo. Bueno, y así hasta que se cumpla esta condición. No necesariamente para recortar archivos. Solamente nosotros pusimos que eran 4 porque eran 4 líneas nada más que había. Ahora, vamos acá. Si nuestro carácter del string es una m, entonces ¿qué hacemos? Aumentamos el contador Así es. ¿Y cómo se aumentaba el contador? con más. Así es. ¿Está bien si yo hago esto? ¿Hace lo mismo? No hace lo mismo. O sea, al total sí, pero como en el instante no. Así es, exactamente. Entonces, como queremos que primero imprima y después evalúe, entonces le vamos a poner ahí. Entonces, lo que nos faltaría solamente es simplemente imprimir pues, por pantalla cuánta M había. Entonces, eso se hace mediante Seu, en el cual le voy a ponerle la cantidad de. Aquí esto no lo afecta en nada. La comilla simple dentro de las comillas dobles es contador online. Punto get y terminamos. Entonces aquí lo que voy a hacer sería, bueno, antes de hacerlo, les voy a preguntar, ¿entendieron cómo funciona el getLine? ¿Cómo se declara un archivo? ¿Cómo se abre? Etcétera.
Porque si mal no Yo tengo recuerdo, un problema. sí. Puse include F-Stream y después cuando ocupé el ifstream file no me reconoce. Según, es que usualmente problemas de tipo así es cuando el compilador que instalaste no debe ser igual al compilador que ocupo yo. ¿Se entiende, no? Ujú. Porque ya me ha pasado. Por ejemplo, acá estoy seguro de que me va a mandar error el compilador porque aquí yo ocupé un entero. Así que se los quiero demostrar primero. O aquí me va a tirar un warning pues, en este. Problema 3. Esto lo voy a cerrar. Punto .cpp, guión wall, yo no. Problema 3. ¿Lo ven? Entonces aquí lo que pasa es que si yo utilizo algo, un signet, de tipo entero sin signo, entonces ahí ya no me va a mandar problemas. Ah, no, igual me lo mandó. A ver, ¿cuál es el problema aquí? Mm, Esperemos un momentito, a ver. Eh, a ver, voy a ver una cosita rápido. Aquí. Voy a ver si el problema es esto. ¿Ya? Sería exactamente lo mismo. Que se supone que yo tenía. Sí, es que esta cuestión yo no sé qué le pasa, qué le pasa a veces. Entonces, como está, mira, yo lo voy a probar así primero, para que me crean, simplemente. Yo lo doy así, me tiene un warning, porque estaba comparando algo con un signo, con algo que no tiene signo. Entonces, para solucionar eso, yo le puse un signo int, porque ahí ya no, porque ahí ya compila bien. Entonces, esto va a ser simplemente punto slash problema 3 y la cantidad de m que encontró es 17, o sea que está bien. ¿Se entendió, no? Es exactamente el mismo código, ¿ya? Solamente que como yo ya lo teníamos ya hecho antes un poquito, para, para que no haya problema, por ejemplo, en lo que pasó recién, eh, podamos avanzar de forma más rápida. Ya, lo que pasa es que, Sofía, lo que pasa es que yo lo que voy a hacer ahora es algo que se llama test acá, rapidito, esto cpp, voy a hacerlo rapidito aquí, include ESP, string, cpp, int main, es un 0. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a declarar, para aplicárselo bien a Sofía, lo que voy a hacer es declarar una variable entera, aquí, esta va a ser igual a 1, ¿ya? Si yo imprimo, aquí perdón, ¿qué valor me debería imprimir?
Ya. Ahora, veamos. ¿Qué más? Problema, no, sistema 3.cpp. CPP, y lo voy a compilar así. Entonces será ./a.out. No es así. Me imprimió 1. ¿Cómo hago para que me imprima 2? Poner el más X. Así es. Porque si yo hago así ahora, y lo vuelvo a compilar, ahora me imprime 2. Esa es la diferencia, más o menos. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, ahora hago out, por ejemplo, de un x más, perdón, de un más x primero, en line, y yo, por ejemplo, tiro aquí un x igual a 1, lo esfuerzo a que esté aquí, y tiro el x más acá, y lo vuelvo a compilar. Lo que hace es que este primero va a imprimir por pantalla el 1, el valor que tenía antes, y después le va a sumar la cantidad. Lo que hace es que primero le va a sumar la cantidad y después se va a ocupar la variable. ¿Se entiende, no? Eso es lo que pasa. Usualmente con el x más. Ya. Ahora quiero hacer rápido esto porque nos quedan, ¿cuánto? ¿Media hora? Así que, no era esto, era esto. Entonces, lo que nos queda ahora es el problema 2. El departamento de informática hizo un convenio con el departamento de matemática para encontrar los ceros de una mítica función matemática que es esa que está ahí. El departamento de matemática les dio los siguientes datos. El algoritmo que se va a ocupar va a ser el de bisección. El intervalo de solución está en el 0 y 1. Y el número de iteraciones que va a ocupar es 100. Ahora, el departamento de informática nos pidió a nosotros, los estudiantes del curso de estructura de datos, implementar el algoritmo de bisección para encontrar uno de los, por lo menos el 0 que está en el intervalo 0,1. Sin embargo, lo que pasa es que yo voy a ocupar material de otro ramo para explicarles a qué me refiero con encontrar ceros. ¿Ya? Encontrar un cero en una ecuación, porque esta ecuación es de tipo no lineal. Si uno, por ejemplo, esto le igual a 0, esto no se puede despejar, x no la puede despejar de ninguna forma. Entonces, una ecuación no lineal hay que encontrar un x perteneciente a los reales tal que f de x sea 0. ¿Ya? Eso es lo que significa una ecuación no lineal. Para poder encontrarla, nosotros vamos a ocupar como comparativa el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano dice que dado una función dentro de un intervalo, en este caso, el caso de este ejercicio va a ser 0,1, si nosotros tenemos de que la función evaluada en A por la función evaluada en B es menor a 0, entonces indica que va a existir un alfa perteneciente al intervalo solución, bueno, al intervalo abierto, mejor dicho, tal que f de alfa sea 0. ¿Ya? Y el algoritmo de bisección simplemente consiste en utilizar el teorema de Bolzano de forma tanto iterativa como recursiva. Entonces, ese es el algoritmo que nosotros tenemos que implementar. ¿Alguna duda? Aquí en este caso ignoren esto que está acá. En este caso K vale 100, ¿ya? ¿Se entiende o no? ¿O lo tengo que explicar de nuevo? Si acaso el tiempo hago ambas versiones. Hago la bisección iterativa que está y la recursiva. Ahora yo voy a proceder a hacer
la iterativa. ¿Alguna consulta o algo así que les provoque inquietud? ¿No? Entonces procedamos. Méteme aquí el problema 2. Creo que no era este. Ah, me equivoqué. A ver. Pues esto no hay que ver. Pero voy a borrar. Y de nuevo hecho control Z. Voy a quitar todo esto que está acá. Y voy a quitar esto que está acá. Ahora lo que nosotros vamos a usar es simplemente otra librería aparte, que es el CMAT. Porque la librería CMAT que tiene, nosotros vamos a ocupar una de las funciones que vienen dentro, que es la función potencia. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es bueno, de un tipo de dato, que yo le voy a decir cuál es. Vamos a declarar una función que nos reciba un solo parámetro, que es del mismo tipo de dato, en la variable x, ¿ya? Esa es la idea general, por lo menos para poder retornar una función matemática. Este tipo de datos, nosotros estamos moviéndonos dentro de los valores que son reales, ¿ya? Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es para quitarme la paja de escribir cuál es el tipo de dato cada rato, voy a ocupar un typedef. El tipo de dato que vamos a ocupar va a ser un long, double, y a este le vamos a ponerle real, ¿ya? ¿Se entiende, no? Este es el tipo de data que vamos a ocupar. ¿Por qué? El long, bueno, pero mejor dicho, el double lo que hace es como un float, pero aumenta la precisión que tiene. ¿Se entiende, no? Eso es lo que hace el doble. Es como un float, pero con el doble de precisión que este mismo. El long lo que hace es que aumenta más la precisión todavía. Entonces, nosotros vamos a ocupar un tipo real en el cual nos vaya a en el cual la función simplemente vamos a escribir ahora lo que es esta función en C++ como tal. Para eso se hace de la siguiente forma. Va a ser simplemente de real, que me va a recibir un X, y que me va a retornar un X por la función que vamos a ocupar en C++ va a ser potencia, que se escribe como POW, y que tiene dos parámetros. El primero va a ser un parámetro que es la base, que en este caso va a ser Euler, y el segundo parámetro va a ser el exponente que es el X, y esto vamos a restar 1. Sin embargo, acá me está dando error porque lo que nos hice fue definir de forma global el valor de Euler. Acá no está definido. El valor de Euler es simplemente, lo voy a tener por acá anotado, va a ser simplemente 2.718281, como aproximado, así. Ahí ya va a funcionar el valor de E. Luego de eso, lo que vamos a hacer es construir la bisección real, perdón, la bisección iterativa, que si mal no recuerdan, era esta. Acá simplemente K vale 100, ¿ya? Vamos a escribir exactamente este mismo algoritmo en C++. Bueno, no exactamente porque voy a ahorrar líneas de código yo. Entonces,
vaya a hacerle bisección iterativa, en el cual va a recibir el, el extremo menor al intervalo A, el extremo mayor, y eso sería. Y claro, las iteraciones, como el K, que es que se podría decir. Entonces, lo que nosotros vamos a usar es que vamos a declarar dos variables. Una real, que va a ser como el promedio entre ambas, están acá, entre A y B, y el otro que va a ser bueno, y eso, vamos a declarar eso nomás. Entonces, mediante un for, que va a partir desde i igual 0, perdón, desde int i igual 0, hasta las iteraciones, y menor a las iteraciones, y ese incremento va a ser i más más. Lo que nosotros vamos a hacer es, el c va a ser simplemente el promedio, a más b medio, a más b medio. Y ahora, quiero que se fijen en el algoritmo. Nuestro evaluador va a ser simplemente un FDA por FDC. Si nuestro FDA por FDC es igual a 0, entonces teníamos que retornar C. ¿Ya? Si el primer caso no se cumple, pero se cumple este segundo caso, que si el evaluador, o sea, FDA por FDC es menor a 0, entonces el extremo mayor al intervalo va a ser el C. ¿Esto a qué le recuerda? Si que ya vieron búsqueda con el profe. Ustedes vieron búsqueda en array, o cosas así, ¿o no? Los tipos de búsqueda, cosas así. Sí, ¿no? ¿No sí? Ya. Lo que van a ver más adelante en el curso, lo voy a escribir aquí en una pizarra. Ustedes se supone que están viendo algo en blanco, ¿no? Ya. Sí, Ya. Lo que pasa es que mm, más adelante en el curso bueno, van a ver lo que son algoritmos de búsqueda. Por ejemplo, si yo tengo un arreglo, perdón por cómo salió eso. No. Yo tengo un arreglo el cual tiene varios elementos encima. Y así hasta el término acá. Donde este va a ser el de la posición 0, el de la posición 1, el de la posición 2, el de la posición 3, y este va a ser la posición n-1. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes programarían de que si yo tengo un elemento X, cómo sé si ese elemento X pertenece al arreglo? Bueno, la forma más fácil de ver esto es que yo voy recorriendo el arreglo y voy comparando. Si, por ejemplo, el primer elemento pertenece a X, entonces yo devuelvo la posición. Si el segundo pertenece a X, o sea, si el segundo es igual a X, entonces yo devuelvo 1. Si el, bueno, si el segundo, si el tercero es igual a X, entonces yo devuelvo el, la posición 2. Si el cuarto, así.
y así sucesivamente hasta recorrer el arreglo. ¿Se entiende, no? Esa es la idea general. Sin embargo, más adelante en el curso vamos a ver de que si yo, por ejemplo, tengo un arreglo ordenado y ya definido, nosotros nos vamos a recorrer este arreglo como tal. Lo que vamos a hacer es simplemente es buscar el elemento del medio, el de la posición del medio, este que está acá, y decir, si mi elemento es menor a el elemento en el cual yo estoy, se lo subí, entonces yo sé de que el elemento está hacia este lado del arreglo. ¿Se entiende, no? En caso contrario, va a estar en este otro lado del arreglo. ¿Ya? Entonces, nosotros en el algoritmo de bisección es exactamente lo mismo, ¿ya? Nosotros tenemos un intervalo que va a ser desde el 0 hasta el 1, y lo que nosotros vamos a hacer es tomar el promedio, por ejemplo, C es 0,5. Disculpe, tengo el ratón medio malo. Disculpe. De hecho, no. Y nosotros vamos a hacer que C sea igual a 0,5. Y nosotros y después lo que vamos a hacer nosotros es evaluar f en 0,5. ¿Ya? Por Bolzano sabemos de que si f de 0, en este caso, por f de 0,5 es menor a 0, si esto se cumple, entonces sabemos de que el intervalo solución, voy a ponerlo así con un simbolito de preguntita, para que se entienda, sabemos de que entonces, la solución de la ecuación va a estar simplemente en el intervalo 0,0,5 o 0,5. Lo que nosotros vamos a ir haciendo entonces, como ustedes ya se habrán dado cuenta, que vamos a ir achicando el intervalo hasta que encontremos una solución aproximada. Así funciona la bisección. Y todo esto es gracias al teorema de Bolzano, porque esto es la clave. ¿Se entendió? Bien. Les voy a volver a compartir esto. Entonces, sabemos de que si f de a, ¿ya? Por nuestra función c, perdón, es igual a 0, entonces no tenemos nada que buscar. Porque como f de a no es 0, pero entonces f de c sí es 0, entonces tenemos que retornar c. Si no es así, pero si se cumple si se cumple el teorema de Bolzano, o sea, que quiere decir que esto es f de a por f de c, tiene que ser menor a 0. De hecho, esto lo voy a poner así al tiro porque esto estamos viendo en double, pero sigue siendo igual. Entonces, b tiene que ser igual a c. ¿Esto qué significa? De que, como ustedes vieron acá, como, como nuestro intervalo era menor a 0, entonces nosotros vamos a buscar desde acá hasta allá. ¿Eso qué quiere decir? Que el tamaño, que el arreglo ahora se comporta de esta forma. Esto es lo que vamos a buscar nosotros ahora. Se achicó el arreglo. ¿Se entiende, no? Esa es la idea.
¿Ya? Entonces, como ahora el elemento máximo ya no va a ser este que está acá, el de n-1, pues, sino que va a ser este. Entonces se va a recorrer todo este arreglo que está acá. Pero se va a volver a aplicar el algoritmo en todo este arreglo. Y esto ya se ignora. ¿Se entiende esa parte, no? Porque es importante. Ya. Y si no, claramente, quiere decir de que está en la otra parte de la regla, entonces tiene que ser igual a 0. Y en cualquier otro caso me tiene que retornarse. Entonces, lo que vamos a hacer al tiro es simplemente voy a pedirle que me ingrese una precisión de 5 caracteres y que me imprima por pantalla. Perdón, esto creo que era. No, me equivoqué, no sé, era Sauta. Ahí está. Punto. Bueno, esto va a ser bisección. Bisección iterativa, donde el primer elemento va a ser 0, 1 y van a ser 100. Entonces, veamos si funcionó. Va a ser simplemente va a ser simplemente un G++, problema 2.cpp, yo no, perdón, yo igual, yo no object, como problema 2, y por último, vamos a usar simplemente un punto slash problema 2. Y más o menos esa es la solución. ¿Se entiende, no? Si por ejemplo queremos que nos muestre más, voy a hacerle precisión 7, voy a hacer por ejemplo lo mismo. Y ahí ya te muestran más decimales. ¿Se entendió por lo menos cómo es la cosa, no? Perfecto. Ahora, este algoritmo también tiene su versión recursiva. Si quieren, vemos cómo la implementamos para que vean recursividad. ¿Les interesa? ¿Sí o no? Estoy esperando respuesta. Ya, entonces, lo voy a compartir aquí. Y la forma recursiva de esto se hace mediante esto que está acá. Esta es la versión recursiva del mismo algoritmo. Nosotros sabemos de que FDA por F de B es menor a 0 y por teorema de Bolzano esta cuestión tiene una única raíz. Entonces, si nuestra condición de Bolzano, FDA por F de C, es menor a 0, entonces tenemos que retornar C. ¿Ya? Aquí creo que no es necesario meter iteraciones. Si FDA por F de C es menor a 0, entonces tenemos que evaluar FDA bueno, disección de A, C, y si no de C, B. ¿Cómo se escribe esto en C++? De la siguiente forma. Entonces, nosotros vamos a crear una que sea real, que se va a llamar bisección, y esto voy a ponerle recursiva, de real de A con real de B,
y le vamos a ponerle un stop. Entonces esto va a ser real de iteraciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mediante un real, que también va a ser C, y que en este caso, perdón, va a ser simplemente el promedio, A más B medios. ¿Ya? Entonces, sí, f de A por f de C, perdón, es igual a cero. No, mejor dicho, tengo una mejor idea. Si, por ejemplo, nuestro iterador es igual a cero, para que, para que se detenga, lo que vamos a hacer es que me retorne C. ¿Ya? Y si no, vamos a caer en los siguientes casos que están acá. Para que aquí me falta un punto de coma, porque es el punto. Ya. Dice, sí, f de A, perdón, por f de C es igual a cero. Nosotros ya sabemos de que como f de A no, es distinto de cero, entonces f de C tiene que ser cero. Entonces, tiene que retornar C. Y si no, el 6, que en este caso va a ser simplemente f de A por f de C, es menor a cero, en este caso, o 0.0, 0.0 también, todo 0.0 porque estamos en reales, estamos comparando reales. Lo que va a pasar ahora es que tenemos que simplemente evaluar, tiene que retornarme simplemente lo que es bisección, bisección recursiva con el tamaño de A, coma, lo que pasa en C y lo que sería el número de iteración menos uno, ¿ya? Para que no haya problemas con el stack. Y si no, va a ser simplemente, se va a retornar lo que es bisección recursiva, en el cual el primer parámetro va a ser el promedio, el segundo va a ser el B y va a ser simplemente iteración menos uno. Esta vez como no quiero que esta vez como quiero hacerlo más rápido, voy a llamar a bisección recursiva, que voy a partir de 0 a 1 y que darle nomás 20 y nomás darle 5 iteraciones. ¿Ya? Entonces, compilo y ejecuto el problema 2. ¿Se entiende, no? Funciona igual. Hace exactamente lo mismo. Si yo, por ejemplo, le doy, por ejemplo, unas 30 iteraciones, va a pasar lo mismo. Se va a hacer esto aquí, y ahí ya más o menos es parecido al resultado. ¿Se entiende, no? ¿Alguna duda o algo así? Perfecto. Si quieren les comparto ¿cómo se llama esto? Si quieren le comparto los códigos para que lo revisen. Ya. Entonces, voy a poner un archivo. Voy a abrir este, mando el segundo al tiro y mando el tercero al tiro.
Y también dejo el test que hicimos, que explica lo que es el X mamá y el mamá X, ¿ya? Para que lo revisen también. Y eso, se acabó la ayuntía por hoy día. Espero que les haya gustado. De ser así la raja. Y yo voy a dejar de grabar ahora. Si alguien tiene alguna duda en estos últimos 2 minutos, puede hablar o puede escribir por el chat y lo voy a leer y lo voy a responder. Eso. De tener